una de las teorías o de los conceptos, de las escuelas de pensamiento que ayudaron como a visibilizar esto se conoció como la IAP, o la investigación acción participativa, que era una corriente de la investigación acción europea y norteamericana, en donde el principal planteamiento me parece que es cómo se conoce la realidad y se transforma esa realidad, pero a partir de los sujetos que están viendo afectados o que se están viendo afectados por las diferentes formas de dominación. Entonces, hubo personajes, y eso como hubo sociólogos o teóricos que conocieron de estas herramientas y de estas corrientes en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que a su regreso a sus diferentes países comenzaron a pensar la necesidad de una sociología, de una antropología, de las diferentes disciplinas que ya existían, pero a pensarlas o a plantearlas desde un lugar de enunciación distinto y desde los problemas de la propia gente. Uno de esos personajes fue Orlando Falsborda, en el caso de Colombia, ¿no? Orlando Falsborda estudia en Estados Unidos, en las universidades de primer mundo, y como parte como de sus estudios y de sus análisis identifica, no porque haya sido nuevo, sino porque fue nuevo en el contexto de la academia o en el contexto de las universidades, que uno de los problemas centrales de la violencia en Colombia es la tierra, o la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra, y entonces sus investigaciones las empieza a hacer en torno a, a ese problema, cómo la gente perdió la tierra y cómo esa pérdida de la tierra derivó o devino como en problemas de violencia pues bastante complejos en el caso de Colombia, pero que se puede ver también en prácticamente toda América Latina. Entonces las preguntas fueron distintas porque el lugar de enunciación de los problemas y de las necesidades fueron distintas, ¿no? Eso en el caso colombiano. En el caso de México, otro de los personajes importantes que si bien no lo plantea desde la investigación-acción, lo plantea desde una teoría sociológica crítica, es Pablo González Casanova. Y Pablo González Casanova, a partir de ese lugar de enunciación distinto, se pregunta sobre un montón de cosas. Por ejemplo, en los 60 se está preguntando ya qué es la democracia en México, ¿no? Y cómo caracterizar la democracia en México, cuando jamás en la historia del país había habido procesos democráticos como se conocían teóricamente, ¿no? Pues, la historia del país ya en los 60 estaba marcada profundamente como por imposiciones de gobierno, ¿no? Entonces, pues la cuestión es esa, como el lugar desde donde se plantean las preguntas para poder abordar los problemas y posteriormente iniciar proyectos que puedan visibilizar esas problemáticas, pero también abordarlas y resolverlas, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo lleva a cabo la investigación-acción desde su práctica docente? Bueno, tomando en cuenta esto que les comentaba, creo que una de las principales necesidades es de las principales certezas que nos trajo la investigación-acción, pero también nos trajo como la teoría crítica, es que no existe producción del conocimiento universal o general, sino que siempre depende del lugar de enunciación o del sujeto para poder enunciar sus necesidades, sus problemas y demás. Entonces, eso trasladado al contexto del aula o al contexto de la práctica docente, pues requeriría, en primer lugar, abandonar la idea de que existe una realidad la cual los estudiantes van a conocer leyendo textos, abordando conceptos y listo, ¿no? Así se conoce de la realidad. Sino, desde esta otra perspectiva, el estudiante o en las aulas, pues existiría el desafío, porque pues siempre es un desafío, no es algo como dado, que los estudiantes puedan tener herramientas para plantear sus problemas de investigación, sus proyectos de intervención a partir de,
de sus necesidades concretas y de su situación como sujetos dentro de todas estas relaciones de poder, ¿no? Entonces un primer desafío es ese, no siempre se cumple porque uno de los problemas pues de la práctica docente es los tiempos y las formas de la institución que no corresponden a los tiempos y las formas en que se desarrollan los problemas en la realidad. Entonces ese sería un primer desafío, un primer problema. Se empezó a trabajar desde el primer plan curricular, desde el plan 79. En el plan 79 nosotros empezamos a trabajar la investigación-acción. ¿Por qué la investigación-acción? Porque nosotros trabajábamos con docentes en servicio y lo que nos interesaba de los docentes en servicio es que el mismo docente reflexionara sobre su práctica. Entonces la investigación-acción permite eso, es una reflexión sobre la práctica, sobre todo lo que estás viviendo diario y te permite hacer ese análisis y reflexión para luego tomar una acción, tomar una decisión en beneficio de la misma práctica. Entonces, nosotros trabajamos la investigación-acción, sobre todo en el plan 79, que fue el primer plan de la UPN. Luego, posteriormente, no tanto en el plan 85, que también era sobre asuntos de la práctica, pero por ejemplo en el plan 85 yo trabajaba mucho más con lenguaje y entonces para los procesos de adquisición de la lengua oral y escrita nosotros teníamos otras metodologías, o sea, otros procesos de diagnósticos metodológicos que aplicaban y que eran muy ad hoc para ese mapa curricular. Luego llegó el plan 94 y en el plan 94 recuperamos nuevamente la investigación-acción participativa. Y llega la LIE, por ejemplo, y aquí como que un sector de los maestros trabajaban o han trabajado y le han dado un gran peso a la investigación-acción y aquí han trabajado principalmente con Maritza Montero. Yo en lo particular no aplico la investigación-acción como única metodología, porque sí reconozco que es una metodología que tiene muchas ventajas para ciertos objetos de conocimiento, pero no es la única para mí no es la única. Y como por ejemplo con la LIE, yo trabajé mucho más con gestión educativa que con educación inicial, entonces los objetos de conocimiento son más diversos y entonces yo aplicaba otras metodologías. En ese sentido, yo le reconozco muchas ventajas a la investigación-acción participativa, pero para mí no es la única, aun cuando aquí en la universidad se ha trabajado como si fuera la única metodología que existe para un acercamiento a un objeto de estudio. ¿Y cuál es la metodología que entonces usted se siente más identificada? No tengo una. Yo prefiero que de acuerdo al objeto de estudio, el objeto de estudio generalmente es el que te va a ir proponiendo ya sea una visión metodológica. Entonces, cuando es así, yo no estoy casada con
con esta visión única de la investigación-acción. Yo primero, en un primer momento, siempre aclaro estas dos grandes vertientes de la investigación cualitativa y cuantitativa. Y de acuerdo a eso podemos ir armando todo un proceso metodológico. Pero eso me lo va a determinar el objeto de estudio, no una metodología a priori.